Buenos días, me llaman Alex San Pedro. Me han presentado como Alex San Pedro, pero yo no me llamo así, ese no es mi verdadero nombre, ese es mi nombre artístico, como Alejandro Sanz, que en realidad su nombre verdadero es Alejandro Sánchez. Entonces, es un nombre un poco... Sánchez es un apellido como muy típico, ¿verdad? ¿Hay algún Sánchez aquí en la sala? Alguno que otro, ¿no? Claro, Sánchez. Entonces, se puso Sanz, que tiene un poquito más de glamour, ¿verdad? Pues yo no me llamo Alex San Pedro, ese es mi nombre artístico, pero yo me he propuesto... ¿Uno se puede medio bajar a veces? ¿Sí? O es como el juego este de los jóvenes ahora, lava, lava, y tienen que subirse a un sitio. No sé si han visto ese juego. Bueno, está por Instagram. Yo quiero hablarte... Decimos en España con las alpargatas, con las pantuflas, a mí me gusta hablar así, me gusta compartir que la iglesia sea la metáfora favorita de Pablo para hablar acerca de la iglesia es la palabra familia. Familia, o es que no somos hermanos. No es un teatro, en un teatro hay muchos actores, pero en una familia todo se sabe. Y yo no quiero ser un actor, yo no quiero ser Alex San Pedro, aunque así es como me llaman, pero quiero hablarte no desde el personaje perfecto, sino desde la persona que llora, desde la persona que todavía tiene inquietudes, tiene dudas, tengo tentaciones, tengo heridas. Dios me está sanando todavía y Dios me tiene en terapia ocupacional. Dios me tiene trabajando para Él mientras Él sana mi corazón. Y esto es ahí un principio espiritual muy importante. Si usted quiere ser como Jesús, la idea no es que uno tiene que ser como Jesús para servir, sino que uno tiene que servir para ser como Jesús. Porque en la terapia ocupacional, ¿saben qué es la terapia ocupacional? Usted pone a trabajar a la gente para sanarla después de un accidente, después de algún problema, ¿verdad? Pues Dios me tiene a mí así, en terapia ocupacional. Y le voy a decir mi nombre verdadero, ¿de acuerdo? Yo me llamo José. Pepe. O sea, José. Mi nombre completo es José Alejandro San Pedro Ángel. Y estos apellidos tan santitos y tan angelicales que he heredado de mis padres me dan una apariencia de piedad que no tengo. Ni soy tan bueno, ni soy tan santo, ni me salen alas, ni nada de eso. Pero el Señor me ama tal y como soy, no por cómo debería ser. Porque nadie en todo este salón es como debería ser. Pero Dios te ama con locura. Y si estás esta mañana aquí, es porque Dios te ama. Si Jesús resucitó, es porque Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, sin excepción, todo aquel que en Él confíe, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el Dios para el que yo trabajo. Así que, en base a esto, pues bueno, gracias por invitarme a José Alejandro San Pedro Ángel. Tengo 33 años, me presento 30 segundos, tengo 33 años, vivo en Valencia, es una ciudad en la costa este del país, mediterráneo, soy hombre de playa, me gusta el mar, me encanta el mar. Hablo así todo el tiempo. Digo zapato, zozobra, Zaragoza, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre yo predico, yo lo siento mucho, yo sé que ustedes, por lo que me he dado cuenta con las conversaciones, sé que son una iglesia fundada en la palabra de Dios y eso me encanta, porque además yo solo sé predicar y solo sé hablar así, en Reina Valera de 1960, hermano. No hay otra. En el cielo la única que entra es la Reina Valera. Esas Biblias modernas que hay ahora, ay Señor, donde esté una Reina Valera como Dios manda, que no se entienda bien. Esa es la buena. Bueno, predico así todo el tiempo y ya está, lo demás no es tan importante. Saludos de mi esposa. Es mentira. Es que es mentira, porque mi esposa, o sea, creo que le di ayer, o esta mañana le he hablado, pero no me ha contestado todavía. A lo mejor hay gente que manda saludos, lo que pasa es que hay muchos predicadores que lo dicen siempre, ¿no? Saludos de mi esposa, todo el mundo, saludos de mi esposa. Y a lo mejor tu esposa no sabe ni en qué ciudad estás. ¿Qué saludos va a mandar? Aparte, mi esposa no les conoce y su mamá le dijo que no hablase con desconocidos. Así que
no les manda saludos, lo siento mucho. Ya la conocerán y les mandará saludos. Mi esposa, estamos de 4 meses embarazados, como pueden comprobar, y estamos esperando tener nuestro primer hijo o hija a finales de agosto, septiembre. Así que estoy muy contento, estoy on fire y fue un proceso que nos costó, pero el Señor ha sido bueno con nosotros y bueno, tengo muchas ganas de saber lo que es ser papá, no poder viajar, cambiar pañales, gastarme todo el dinero en historias para el bebé, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pueden abrir o encender sus Biblias en el capítulo 15 de Lucas. Mis hermanos, el Señor ha resucitado y esto no podemos callárnoslo y me parece que sería importante volver a la esencia del Evangelio. Tenemos que recuperar el corazón de Jesús. Hay toda una cultura, hay toda una nación, hay toda una sociedad, una ciudad como Armenia que se está perdiendo sin Cristo y miren, lo mejor que tiene la iglesia es Jesús. Jesús es lo mejor que tiene la iglesia, no son sus predicadores, no son sus dogmas, no son sus templos, no son su música. Jesús es lo mejor que tenemos como iglesia y tenemos que volver a presentar a Jesús porque sigue siendo tan atractivo como aquel domingo de resurrección que se encontró con María Magdalena, ¿se acuerdan? Raboni, maestro, ahí estaba en ese jardín, recordando el jardín de Génesis, pero esta vez resucitado, esta vez trayendo el bien, el segundo Adán, trayendo la restauración de todas las cosas. Por eso quiero compartirte versículos del capítulo 15 de Lucas, que según los expertos dicen que es el ADN del Evangelio, es decir, la esencia del Evangelio, el núcleo de la célula, el Evangelio, algunos lo llaman el Evangelio dentro del Evangelio. Lucas 15 tiene 3 historias extraordinarias, es una trilogía como la de Star Wars, ¿verdad? O algo así, pero cuenta 3 historias que son la misma, pero diferente, la historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia de los hijos perdidos, o el hijo pródigo, porque yo no sé quién estaba más perdido, el que se fue o el que se quedó. ¿Qué creen ustedes? Porque al final de la parábola, el que se fue estaba dentro de casa y el que se quedó estaba fuera y estaba el padre rogando al que se quedó que entrara, pero no quería, porque la misericordia de Dios es tan escandalosa que el hijo mayor, el hermano mayor envidioso, no entendía el amor de papá. ¿Me hago entender? Así que, bueno, la Biblia está llena de hermanos mayores envidiosos, ¿se han dado cuenta? La Biblia está llena. Para empezar, Caín y Abel, que Caín mató a 1/4 de la población mundial por envidia. Esto es fuerte. 1/4 parte de la población mundial la mató por envidia. Los hermanos mayores de José, Jacob, su hermano mayor Esaú. La Biblia está llena de hermanos mayores envidiosos. A mí me caen mal los hermanos mayores envidiosos. Lucas 15, el Evangelio dentro del Evangelio. Pero un texto sin contexto es solo un pretexto, así que vamos a ver el contexto de estas historias y le voy a contar una de ellas, si es que el tiempo lo permite. Dice el versículo 1 de Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mis hermanos, ¿quiénes eran los publicanos de la época? Los publicanos de la época, muy bien, Reina Valera del 60, muy bien, así me gusta. Claro que sí. Se acercaban a Jesús. ¿Quiénes eran los publicanos de la época? Bueno, si me permiten la expresión, eran gente que había vendido su alma al diablo. Eran gente que aprovechaba su posición político-administrativa, trabajando para un imperio romano externo y le robaban a sus propios hermanos, extorsionaban a sus hermanos. Yo sé que esto es muy difícil de creer y hágame usted un ejercicio de imaginación fuerte. ¿Está listo para hacer un ejercicio fuerte de imaginación? Porque en aquella época, yo sé que usted no me va a creer, va a alucinar con lo que le voy a decir, pero en aquella época, en serio, existían, es que yo creo que usted no está preparado para esto, pero existían políticos corruptos. ¿En serio? Que existían. Yo sé que usted no puede concebir eso en su imaginación, que es difícil, pero haga un esfuerzo. Políticos corruptos que aprovechaban su posición político-administrativa. Ahí estaban. De hecho, por ejemplo, hay uno muy conocido, no sé si usted sabe, ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 19, la historia de Zaqueo, ¿la conocen? Zaqueo era un hobbit que vivía en Jericó y él no era un publicano, él era, dice la Biblia, el sheriff de los publicanos. Bueno, no dice así, pero dice que era en griego el archipublicano.
el jefe de los ladrones, el ladrón más ladrón de toda la ciudad de Jericó. Era el ladrón de ladrones, era un capo, verdaderamente era el que manejaba todo. Aparte, se llamaba Zaqueo, y yo digo Zaqueo porque ya sabéis que yo hablo todo el tiempo así, pero dicen los que saben de Biblia, dicen que los nombres son muy importantes. Sí, porque este nombre significa esto, este nombre significa esto, ¿no dicen eso? Entonces, Zaqueo es muy importante el significado, porque ¿usted cómo dice Zaqueo? Claro, entonces, si a ti te preguntan, hola, ¿tú cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? No, yo saqueo. Claro, porque los nombres son muy importantes. Entonces, la gente cree con esta historia que el milagro fue que Zaqueo consiguió ver a Jesús, porque Zaqueo quería ver a Jesús y se subió a un sicómoro. Pero ese no es el milagro. El milagro es que Jesús vio a Zaqueo. Jesús lo vio. Jesús, ¿te puedo hablar de Jesús? Porque en algunas iglesias ya no se puede hablar de Jesús, porque Jesús siempre es políticamente incorrecto. Jesús, ¿han visto el Jesús desde las películas? ¿Lo han visto? Me cae mal ese Jesús. Porque es un Jesús, no sé, es un Jesús, por ejemplo, que para empezar va lento a todas partes. ¿Se han dado cuenta de ese Jesús de las películas? Va siempre como... Siempre como con una mirada así rara, como medio dormido, mirando al infinito, esperando el golpe, siempre con un efecto de Instagram así medio difuminado. Y luego se pone a hablar y habla raro, dice cosas como, pégame aquí, ahora pégame aquí. Uf. Ese no es Jesús, ese no es Jesús. Mi Jesús es un hombre de acción, un hombre apasionado por la misión y por el Padre. Mi Jesús era increíble, y mi Jesús es el Jesús de los evangelios. Y aparte yo creo que era medio de Armenia o algo así. Porque era mucho de autoinvitarse a las casas a cenar. Sí, tenía iniciativa el tipo. Porque fijaros en el texto de Lucas 19, cuando llega y ve a Zaqueo le dice, Frodo, baja. Y cuando baja, le dice, me voy esta noche a tu casa a cenar. Me voy esta noche a tu casa a cenar. Dice, un detalle, somos 13. Claro, porque... ¡Qué increíble! Pero ¿cuál es el punto, más allá de lo jocoso de esta historia? Mirad, cuando la gente de Jericó veía a Zaqueo, veía al mayor ladrón de Jericó. Pero cuando Jesús vio a Zaqueo, vio a la persona más generosa de Jericó. Porque Jesús sabe que cualquiera que se sienta en su mesa a cenar puede ser transformado. Y si Jesús pudo con Zaqueo, puede conmigo, puede contigo. Si pudo con el archipublicano de Jericó, ¿cómo no va a poder con nosotros? Ese es mi Señor Jesús. Se acercaban a Jesús, dice el versículo 1, todos los publicanos y pecadores. Los pecadores eran la gente, yo sé que ustedes saben que todos somos pecadores, pero en el Evangelio de Lucas, pecadores son pecadores profesionales, pecadores que han leído el libro de cómo pecar con excelencia en 7 pasos, pecadores que se las saben todas. Pues la escoria de la sociedad. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Sabes por qué? Yo no creo que Jesús les acariciara el lomo, ¿no? Como rebajase el mensaje del Evangelio, pero estoy convencido que Jesús les miraba con una mirada de amor que les hacía sentirse aceptados. Y cuando uno se siente aceptado, puede ser transformado. Y ese es el orden. Uno tiene que sentirse aceptado para ser transformado. Y Jesús era un experto en aceptar a la gente. Se acercaban a Jesús. Amigo de pecadores le llamaban. Cuando tú buscabas en Google Jesús, el autocompleto de Google ponía amigo de pecadores. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Yo oro para que esta iglesia del encuentro sea una iglesia que se llene de publicanos y pecadores para oírle. Y usted tiene que tener ese corazón que tenía Jesús. Pero tendrá que incomodarse un poquito. A lo mejor la persona que se siente a su lado no sea de su agrado, pero ¿sabe qué? Se acercaban a Jesús. ¿Tiene sentido para usted lo que estoy diciendo? Mi Dios es misericordia. Lo malo de una predicación expositiva es que después del versículo 1, ¿cuál viene? El 2. Y dice el 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Bueno, eran los expertos de la religión, los expertos de la ley, los expertos de la Torá y de toda la Tanaj hebrea. Eran expertos
Y cuidado, no nos metamos tan rápido con ellos, porque siempre que vemos un fariseo en la Biblia, parece que es el malo de la película, ¿no? Si es un fariseo es el malo. No, no eran tan malos, ¿eh? Cuidado, muchos de ellos se sabían todo el Antiguo Testamento, la Tanaj, de memoria. ¿Cuántos versículos te sabes tú? Y Jesús lloró. De memoria. Hacían largas oraciones, eran hombres de oración. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Eran buena gente, muy buena gente. Ayunaban 3 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunas tú a la semana? Yo digo que yo ayuno 3 veces al día. Del desayuno al almuerzo, ayuno. Del almuerzo a la cena, ayuno también. Y de la cena al desayuno, que recibe su nombre, también, porque no acostumbro a comer durmiendo todavía. Buena gente los fariseos, pero ¿cuál era su pecado? Te lo voy a decir, la autosuficiencia. Tenían a su Salvador a 3 metros y no eran capaces de verlos, porque estaban cerca, pero no para oírle, sino para oírse a ellos mismos. Ellos creían que eran del versículo 2, olvidando que en realidad también son del versículo 1. Y además condenaban a Jesús, le decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Ese desprecio de los fariseos, hoy para mí, es un motivo de honor y de orgullo, en el buen sentido, para presentar a mi Señor. Me encanta esta presentación. Yo trabajo para un Dios, para este Dios, sí, que a los pecadores recibe y que con ellos come. Qué genial es el Dios para el que trabajamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué haría un predicador profesional viendo tanta gente diversa? Bueno, quizá yo haría una predicación de 3 puntos con 3 subpuntos para demostrar que soy más inteligente que ellos y que soy Dios, ¿verdad? En el caso de Jesús. Pero dice el versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola. Les contó un cuento, una historia aparentemente inofensiva, pero que era un detonante que contaba la historia del ser humano. Mirad, Jesús, me encanta Jesús porque Jesús es un caballero y las narrativas, las historias, es la manera de ser amable cuando uno está hablando. Él no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie a creer en Él. Por eso cuando Él terminaba las historias, Él terminaba diciendo, el que tenga oídos para oír, es decir, tú eres responsable final de la decisión que tú tienes que tomar. Dios no te va a obligar, Dios te va a invitar. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Pero a mí no me sorprende, entiéndame, yo parece que digo herejías, pero no, ¿eh? Lo que pasa es que a veces hay cosas que no se dicen de hace tiempo y parecen raras, pero a mí no me sorprende que Dios sea grande. Todos los dioses que ostentan ser dioses se enorgullecen de su grandeza. Allah Akbar. Alá es grande, dicen los musulmanes. Allah Akbar. Todos los dioses son inmensos, todos pretenden ser grandes. ¿Sabes qué me sorprende a mí del único Dios verdadero? Que se hizo pequeño. Que siendo fuerte, se hizo débil. Que tengo un Dios tan grande que se deja rechazar. Mi Dios, mi Señor Jesús, Él me mostró al Padre. ¿Cómo es Dios? Pregunta la gente, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Sabes cómo es Dios? A Dios no lo ha visto nadie. Al Padre no lo ha visto nadie. El Hijo lo ha dado a conocer. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús, así es Dios. Dios es como Jesús. Dios es grande, sí, inmenso, grandísimo. Pero a mí lo que me enamoró de Dios no fue su grandeza. Su grandeza me da temor. Pero ¿sabes qué me enamoró? Yo podría temer a ese Dios, pero gracias a Jesús lo puedo amar. Puedo amar a Dios, que se entregó. Es el único Dios que muere por sus hijos. No hay otro como Él. Ese es mi Dios, ese es Dios grande y temible, pero que está con el quebrantado de corazón. ¿Me hago entender? Por eso Jesús tiene este estilo de predicar y cuenta un cuento. ¿Se lo cuento? ¿Se lo cuento o no? Bueno, se los voy a contar igual, ¿eh? Es una pregunta retórica de predicador, de homilética, ¿verdad? Dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Había una vez un pastor que tenía ¿cuántas ovejas? ¿Y cuántas se le pierden? No son tantas.
Es un 99% de éxito. Yo todavía estoy estudiando en la universidad porque soy medio complejo de Peter Pan, ¿verdad? Y si mis profesores me dijeran, Alex, no importa que estudies o no, a partir de ahora sacarás un 99% en todos tus exámenes. Mis hermanos, yo firmo. ¿Cuánto vale una oveja perdida? ¿Cuánto vale una oveja perdida comparada con 99 ovejas buenas? Tan buenas y tan obedientes, pues, que el pastor las deja solitas en el desierto. Ojo a este detalle. ¿Cuánto vale una oveja desobediente comparada con 99 ovejas superobedientes? Bueno, antes de responder a esta pregunta, respondamos a otra. ¿Por qué se pierde una oveja? ¿Por qué? Yo se lo voy a explicar. Allá en Oriente Próximo, en el desierto de Judea, los pastores no van detrás de las ovejas como aquí en Occidente, sino que van delante. ¿Por qué? Porque el terreno es un terreno semidesértico, escarpado, difícil, lleno de complicaciones. Las ovejas no han nacido para estar en ese terreno y van delante cotejando que sea seguro por donde pisen las ovejas. De vez en cuando las pierden de vista, pero las llaman más o menos así: ¡Yeja! Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, aunque no le ven. A veces, obviamente, entre montaña y montaña del desierto de Judea hay valles entre montaña y montaña. Y en esos valles, en el amanecer y el atardecer, anochecer, bajo una neblina tan densa que se ve todo totalmente oscuro, negro, se ve todo nublado, no se ve absolutamente nada. Y las ovejas son animales... No son animales muy inteligentes, vamos a decir. No tienen mucho sentido de la orientación y cuando están en ese valle pasan mucho miedo porque están en oscuridad. Por eso un compositor de canciones que además sabía de ovejas tiene un verso que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¡Yeja! Si el pastor está ahí, aunque usted esté en un valle de sombra y de muerte, está todo ok. Pero hay de usted si está en la cumbre de su vida en un día soleado y no escucha la voz de su pastor. Es carne de lobo. Las ovejas silvestres no existen. No existen las ovejas silvestres, son carne de lobo. Y esta ovejita, que es nuestra protagonista de esta mañana, pues decide no escuchar al pastor, la voz de su pastor. Porque esta ovejita tiene el mismo problema que tengo yo. ¿Les puedo contar un problema que yo tengo? ¿Sí? Bueno, se lo voy a contar, pero no se lo cuenta a nadie. Es que yo oigo voces. Y tú no les caes bien. Yo oigo voces. Oigo voces que quieren pastorear mi vida, como esta oveja. Te digo algunas voces que escucho. Yo oigo la voz de mi envidia. Yo oigo la voz de mi sexualidad mal entendida. Oigo la voz de mi orgullo. Oigo la voz de mi pereza. Oigo la voz de mis heridas. Oigo la voz de la sociedad, de mis padres. Oigo voces que quieren pastorear mi vida y que tome decisiones de acuerdo a lo que esas voces me están ordenando. Porque me llaman esas voces. A ti no. La Biblia dice que todas esas voces son asalariados. La pregunta no es si tienes o no tienes pastor. Esa es una mala pregunta. Yo no sé si llevas años en la iglesia o es la primera vez que vienes o es que te has perdido y has acabado aquí. Pero la pregunta no es si tienes o no tienes pastor. La pregunta es quién o qué pastorea tu vida. Porque todo ser humano es pastoreado por algo o por alguien. Pero esas voces son asalariados y dice la Biblia que cuando venga el lobo te van a vender. Y hay muchos lobos en esta vida, pero hay uno que nos va a alcanzar a todos, que es el lobo de la muerte. El lobo de la muerte en algún momento nos lo vamos a encontrar y todos nos van a abandonar y la única voz que va a estar ahí se llama Jesús de Nazaret, el único pastor. Por eso él dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que te conviene en medio de esas voces fiarte sobre todo de la voz de tu pastor. ¿Tiene sentido para ti? Porque un llanero solitario es un llanero muerto, mis hermanos. No existe, solo existe en las películas. Tú jamás vas a ver una oveja sola. Siempre forma parte de un rebaño. Siempre tiene un pastor. Una oveja solitaria es una oveja muerta. Solo conozco un hermano vivo hoy en día que podría sobrevivir solo frente al lobo. Se llama Chuck Norris. Chuck Norris es el único que podría sobrevivir.
Sí, Chuck Norris. ¿Saben que el otro día le dio a Chuck Norris, hace unos meses, creo el año pasado, le dieron no uno, 2 ataques al corazón en 45 minutos? ¿Se enteraron de esa noticia de Chuck Norris? ¿Saben quién es Chuck Norris, no? A ver, que me voy a tener que enfadar ya. Le dieron 2 ataques al corazón a Chuck Norris en 45 minutos. Y yo soy un poco geek, un poco friki, ¿no? ¿Se entiende eso? Geek, friki. Y yo me imagino, ¿saben? La imagen que la gente tiene de la muerte, de ese esqueleto que va así con la guadana esta, ¿no? Y yo me imagino que dijo, ay, mira este, ¡pum! Y le dio, ¡ay! Y fue, y se volvió a levantar. Y está la muerte así mirando, como diciendo, esto no funciona bien. Y le volvió a dar, ¡pum! Otro ataque. ¡Ay! Y se volvió... Y se empezó a fijar y dice, ay, perdone, Chuck. Disculpe, no sabía que era usted. No me lo tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Disculpe, hasta luego. Porque Chuck Norris es así. Pero, ¿sabe usted que Chuck Norris es cristiano, verdad? Y que se ha hecho pastor. Bautista, nadie es perfecto. Se ha hecho pastor. Mis hermanos, ¿quién peca en esa iglesia? ¿Quién se atreve a pecar? ¿Te imaginas que te llama al despacho el pastor Norris? Es fuerte eso, ¿eh? Es muy fuerte. Bueno, la enseñanza de esto es que si ni Chuck Norris puede estar sin iglesia y sin Jesús, tú menos. ¿Está entendido? A ver. Bien, ahí está la oveja, ya la hemos perdido, ya está perdida, ya, abandonada. Porque mis hermanos, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es orar mucho, diezmar mucho, leer la Biblia mucho, hacer muchos discípulos, muchos milagros, todo eso está bien. Pero ¿qué es lo que te determina como cristiano? ¿Jesús enseñó algo? ¿Qué es ser de los suyos, de su rebaño? Él dijo algo muy difícil y muy fácil. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. 2 preguntas entonces para ti. Número 1, ¿oyes a Dios? Y número 2, ¿le sigues? Porque eso es ser de los suyos. Pero esta oveja es una desobediente y se pierde, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale esa oveja? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Quieren que le diga cuánto vale? Esa oveja no vale nada. Objetivamente, al pastor le conviene volver a casa y comprarse una ovejita nueva. No vale la pena asumir el riesgo de ir y pasar días buscando una oveja desobediente que vete tú a saber dónde esté, a riesgo de perder 99 porque las ha dejado solas en el desierto. Miren, nos han vendido el evangelio al revés. Nos han dicho, ay, bueno, voy a usarme a mí de ejemplo. Ay, Alex, tú vales tanto. Alex, tú eres tan especial. Eres tan increíble, Alex, que en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí llorándote. Ay, ¿dónde estará Alex? El cielo está tan vacío sin Alex. Porque Alex, míralo, qué especial, qué acento tiene tan simpático. Míralo, nos podríamos reír toda la eternidad con él. Porque habla mal. ¿Quién irá por Alex? ¿Quién irá? Y entonces el hijo dijo, yo, papá, yo iré a por Alex. Y el padre dijo, no. Y el Espíritu Santo, bueno, pues yo voy, cuando cumplas 30 años me voy y me apunto también. Y vamos todos a por Alex. Porque Alex es tan especial que no tengo más remedio que amar a Alex. Miren, mis hermanos, esa ovejita perdida ni es especial y no vale nada. Pero en el momento en que el pastor decide dejar las 99 e ir tras la que se perdió hasta encontrarla, esa oveja vale matemáticamente un rebaño entero. Pero no porque la oveja lo valga, sino porque el pastor le da el valor porque la ama. No es que yo tengo valor y por eso Dios me ama. Es que Dios me ama y por eso yo tengo valor. No es que el ser humano tenga un valor intrínseco, porque si no hay un Dios que amase al ser humano, el ser humano, momento Big Bang Theory, el ser humano solo sería un montón de átomos destinado a la desintegración, que tiene la maldición de saber que existe y cuya conciencia solo es una ilusión creada por las bombas de sodio-potasio en sus neuronas. Pero no tenemos más valor que una piedra si no hay Dios. Pero Dios bendito, hay Dios, ha resucitado. Hay un Dios que nos ama desde la eternidad y por eso tu vida y la mía tienen valor, porque Dios nos ama. Y no importa si crees en Dios o no crees en Dios, yo quiero decirte que Dios te ama.
y te quiere dar valor eterno. ¿Me hago entender? Y dice el texto, hasta encontrarla. Tranquilos que no vamos a hacer 32 versículos, no se preocupe. Hasta encontrarla, final del versículo 4. ¿De qué depende que la oveja sea encontrada? Miren, yo he estado con el pastor hablando un poquito, pero tampoco le he preguntado preguntas teológicas profundas, así que no me voy a arriesgar, pero voy a decir lo que yo pienso en mi caso. Yo no soy de hacer teología sistemática de todo y decir que esto es así, sí o sí, pero en mi caso, ¿de qué depende que la oveja sea encontrada? ¿De que la oveja sea muy inteligente? No. ¿De que la oveja sea buena? No. La oveja como mucho tiene el mérito de quejarse. Ya está. ¿Saben de qué depende que la oveja sea encontrada? De la calidad del pastor. Y yo tengo, y aquí te va, en mi caso, si tu pastor es Jesús, ya puedes correr, que Él te va a encontrar. Ya puedes correr. ¿Tú crees que conoces mejor el terreno que tu pastor? El terreno de tu alma, donde estás perdido, tu pastor lo conoce mejor que tú. No hay dónde esconderse. A Jesús, dice la Biblia, Jesús dijo, a mí no se me pierde ni una. Mi Padre, mayor es que todos, Él me las dio y a mí no se me pierde ni una. Eso dice Jesús, no te pelees conmigo, pelate con Él. Ahora, si esto que te estoy diciendo crees que es una licencia para pecar 007, entonces es que no has entendido la gracia de Dios. Porque este amor incondicional te transforma y si te quitan hasta las ganas de perderte. ¿No te pasa? Que, imagínate, ¿no te pasa que, por ejemplo, te levantas un martes con ganas de pecar? ¿No te pasa que dices, oye, a ver qué peco hoy? Y dices, a ver qué voy a pecar algo. Y vas a pecar y te pecas lo que sea, algo, pecas algo. Ay, este pecado. Y Dios permite que peques porque él respeta tu libertad y pecas, pero ¿no te pasa que ya no pecas igual? Que te suenan las alarmas, pecas y error. ¿Y tú, qué está pasando aquí? ¿Que te duele? ¿Que ya no se puede ni pecar tranquilo? ¿A qué sí? ¿A qué pasa? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti, está obrando en ti, y uno ya no peca tranquilo porque tiene el buen pastor buscándole. Porque el pecado es como un autolesionarse. ¿Saben lo que es autolesionarse? El pecado es una autolesión. Y cuando te autolesionas te duelen las heridas. Si te duele, es que estás vivo, hay esperanza, está bien. Si te duele, bien. Ahora, si no te duelen las heridas, si pecas tranquilo, ves al médico. ¿Sabes qué? ¿Sabes a los únicos que no le duelen las heridas? A los muertos. Y no solamente, ¿y sabes qué eres? Eres un walking dead. No solamente eres pecador, eres muy feo. Mis hermanos, pero si estás vivo hay esperanza. Se te quitan hasta las ganas, porque la santidad es sanidad. Y encuentra la oveja. ¿De qué depende? De Jesús. Y dice el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Espérese un momento. ¿Usted sabe cuánto pesa una oveja? ¿En kilos? ¿Adulta? De las que hay en la raza de Israel, por allá por Israel. Entre 60 y 80 kilos. Pongamos 60. ¿Usted sabe el gozo que produce ponerse 60 kilos en la espalda? Mire, hay dos teorías de por qué el pastor se la pone en los hombros. Yo le voy a contar las dos, le voy a decir cuál es la que creo yo, pero si usted cree la otra, no importa, podemos seguir siendo hermanos y en el cielo verá que yo tenía razón. Pero no se preocupe. La primera teoría es que el pastor encuentra a la oveja herida, y como la encuentra herida, no tiene más remedio que sanarla, cargarle sus hombros gozoso y llevarla a casa, ¿verdad? Ahora, si esta teoría es cierta, el pastor a lo mejor dejó atrás a la oveja porque la oveja se quedó herida y no es tan buen pastor y tenía que haber prevenido que estaba herida, ¿no? Ahora, no tengo más tiempo para esto, pero la segunda teoría, que es la que creo yo, está basada en textos de Génesis, Ezequiel, Salmos, Hebreos, Jesús, y también en una tradición que hasta hoy algunos pastores bereberes nómadas todavía hacen con las ovejas que se pierden. Y es que cuando el pastor encuentra la oveja, es el propio pastor el que le rompe la pierna a la oveja con su vara. Ahí mismo la sana, la carga en sus hombros, gozoso, y se la lleva a casa. Ahora, entiéndame bien, si este pastor lo que quiere es castigar a la oveja, simplemente, si yo hubiera sido el pastor, yo soy español, a veces tengo mis limitaciones, pero si hubiera sido el pastor, yo encuentro a la oveja, la llevo a casa,
en casa le rompo las piernas y me ahorro el gozo. ¿Me hago entender o no? Vale. Ahora, lo que pasa es que aquí hay un secreto teológico fundamental, y es el secreto más importante de la Escritura para mí. Y es este. Dios es amor. Y Dios no hace nada que no sea por amor. Pero Dios al que ama, disciplina. Como un buen padre con sus hijos, dice Hebreos. Dice la tradición que cuando el pastor carga la oveja, empieza a hablar con ella y le dice: oveja, has tenido suerte de que yo te haya encontrado antes que el lobo. Mi voz es tu vida. Mi voz es tu vida. Asocia que dejas de escuchar mi voz por un tiempo con un quebrantamiento. Métete eso en tu cerebrito de oveja, Dolly. Mi voz es tu vida. Mi voz es tu vida. Mi voz es tu vida. Y pasa tiempo con la oveja. Cuando esa oveja se recupera y camina, ¿sabes cuánto se aleja del pastor? 0,3 metros. Una ovejita faldera para siempre. Porque el éxito de una oveja no es tener buenas ideas. Mis hermanos, y esto me lo digo yo como artista, como creativo, el éxito de una oveja, a Dios no le sorprende mis ideas. ¿Sabes lo que le sorprende a Dios? ¿Sabes cuál es el éxito de una oveja? Una oveja que escucha y obedece. Las ovejas son animales torpes, no parecen inteligentes, pero si siguen a su pastor, parecen inteligentes. ¿Usted es medio bobito? ¿Usted quiere parecer inteligente? Mis hermanos, oigan la voz del logos, de la lógica, de la inteligencia, y parecerá inteligente. ¿Me hago entender, mi familia? Y ahora aquí comienzo a terminar. Dice que al llegar a casa, después ya llega a casa con la oveja, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Algunos teólogos dicen que las ovejas justas representan a los fariseos. Yo creo que no. Los fariseos están representados en el hermano mayor del final del capítulo 15. Estas ovejas son justas, son buenas de verdad, no han hecho nada malo. Este texto dice que en el cielo hay más gozo por un pecador, y aquí hay un problema grave. ¿Puede haber, teológico, puede haber más gozo en el cielo del que hay? Según este texto, sí. El cielo es un lugar de gozo creciente. ¿Y cuál es la razón del gozo creciente en Dios, en el cielo? Un pecador que se arrepiente comparado con 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es decir, y no me lance piedras, pero le quiero demostrar que en este texto parece ser que Dios siente más gozo, tiene más gozo cuando salva a una oveja que teniendo 99 en propiedad todo el tiempo. Este texto parece decir que en el cielo, en Dios, porque en el Evangelio de Lucas, cielo y Dios son sinónimos, en Dios hay más gozo salvando que teniendo en posesión. Este texto parece decir que en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Espere. Yo tengo una noticia para usted, sea quien sea, y es esta: Jesús es el Señor. Y usted me puede decir: Alex, no es mi Señor. Ojalá pueda decirte esto abrazándote, pero lo siento mucho. Bueno, no lo siento, pero es que Él es tu Señor. No, pero yo no lo he aceptado como mi Señor. No importa. ¿Tú crees que depende de ti que Él sea el Señor de tu vida? Filipenses capítulo 2 dice que un día toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda es toda. No depende de ti que Él sea el Señor tuyo. Él es tu Señor ya. ¿Tú crees que Él te tiene que pedir permiso a ti para Él gobernar? Toda rodilla, y eso en griego toda es toda. Toda rodilla. ¿Las rodillas cristianas se van a arrodillar, sí o no? ¿Y las rodillas ateas? ¿Y las rodillas del Barça? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Miren,
Jesús es el Señor de los cielos, de los mares, de la tierra, de los planetas, de Casiopea, de todas las constelaciones, de todos los universos paralelos, de Narnia. Él es el Señor de absolutamente todo. Todo. Él es el Señor de todo. Pero ¿sabe qué, mi familia? Es el Señor de todos, pero no es el Salvador de todos. Toda rodilla se doblará, pero no todos serán salvos. Jesús es tu Señor, ¿eh? Si tú quieres vivir en el Matrix de que no es tu Señor, ok, estás dormido. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes. Y mira la realidad de que en verdad tu Señor se llama Jesús de Nazaret. Pero Jesús no fue a la cruz para ser el Señor. La gente cree que Jesús fue a la cruz para ir al trono, para ser el Señor. Jesús ya era el Señor antes de la cruz. Jesús ya era el Hijo amado de Dios. Jesús era el Verbo. Él era la palabra. Él estaba con Dios. Él era Dios. Él no fue a la cruz para sentarse en el trono. Él dejó el trono para ir a la cruz. Él no fue a la cruz para ser el Señor. Él fue a la cruz, dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Él. El gozo, sufrió el oprobio. Él fue a la cruz, ¿sabes para qué? Para ser el Salvador. Él ya era mi Señor, pero dijo, no, yo no quiero ser solo el Señor de Alex. Quiero ser su Salvador. Ese es el Dios para el que yo trabajo, que no solamente es grande, sino que Él rescata. Mis hermanos, ¿cuál es el último nombre que se nos reveló en la Escritura de Dios? Hay muchos nombres de Dios, ¿verdad? Yahweh Jireh, El Elohim, Yahweh Rafa, El Elión, Yahweh Sebaot. Pero ¿cuál es el nombre último que se nos reveló de Jehová? Yahweh Shua. Yahweh Shua. Yeshua. Jesús, que significa el Señor es el que salva. Jesús dejó el trono para ir a la cruz por el gozo. ¿Sabes cuál es el gozo de Dios? Yo y tú, aunque yo no lo merecía. ¿Me hago entender? Porque en Dios hay más gozo siendo el Señor que siendo el Salvador. Claro, en nuestras invitaciones aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero en el fondo Jesús ya es el Señor de todo y de todos. Me hago entender esta idea teológica, ¿verdad? Lo que hace la diferencia es eso. Permítame contarle una parábola personal y ya he terminado. ¿Está bien, pastor? ¿Sí? ¿Voy bien? Es que no sé cuánto tiempo, no he calculado bien. ¿Están bien mis hermanos? ¿Coca-Cola? ¿Algo? Bueno, termino con una parábola personal y luego les puedo cantar una canción para cerrar. Bueno, igual lo iba a hacer, pero se pide siempre como permiso. Miren, voy a intentar contar una historia que se parece a la de la oveja, pero que me ha pasado a mí, que explica un poquito mejor esto de qué significa que en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Cuando yo tenía 6 años, yo vi un anuncio de televisión de un peluche, ¿se entiende? De un perrito de peluche, se llamaba Tristón. ¿Cómo se llamaba el perrito? Tristón. Tristón era un perro gris con motas marrones, con las orejas así caídas, y era un peluche y lo ponían así en dibujos animados y había una voz en off que cantaba: no me quieren, me han dejado, tararararara, Tristón solo quiere un amiguito. ¿Quién querrá salvar a Tristón? Y a Tristón lo echaban de un restaurante como La Dama y el Vagabundo y estaba lloviendo y no tenía nadie que lo quisiera. Y claro, daba mucha pena. Entonces yo, que era cristiano de cuna, me puse a llorar y a orar por Tristón. Dije: Señor Jesús, salva a Tristón. Tristón solo quiere un amiguito. Y no fue una idea mía, de los publicistas, fue mía, ¿verdad? Era el mes de diciembre. Pero se me ocurrió una idea increíble, ya sé. El 6 de enero vienen los Reyes Magos. ¿Saben quiénes son los Reyes Magos? Sí, claro. Vienen los Reyes Magos. Entonces, le voy a pedir a los Reyes Magos que me traigan de regalo a Tristón y así yo lo voy a salvar. Queridos Reyes Magos, quiero que me traigas a Tristón. ¿Sabéis qué pasó el 6 de enero? Que Baltasar en persona, que es uno de los Reyes Magos, que yo lo vi, me trajo a Tristón. Y yo salté de alegría porque yo había salvado a Tristón. Lo había salvado. Desde entonces era mi juguete favorito. Me encantaba jugar con él. Me encantaba jugar a fútbol con él. Él era la pelota. Me encantaba verle la lavadora. Así. Una vez me puse a jugar con él a David y Goliat.
¿no? Y le agarré de la oreja y fui a lanzarlo contra Goliat, que en este caso sería mi mamá. Y lo lancé y me quedé con la oreja en la mano. Y a los 5 minutos te ves a Goliat cosiendo a Tristón. Tristón estaba cosido por todas partes, recosido, pero yo lo había salvado y era mi juguete favorito. Yo tenía otros juguetes. Un día perdió la nariz, tenía una nariz así de plástico que se le cayó. ¿Qué es un perro sin nariz? Nada, el perro es su olfato, pero era mi Tristón. Yo lo había salvado. Se le fue la pintura de un ojo, pero era mi Tristón. Y Goliat, antes de ir a la escuela, me obligaba a hacer la cama. Y cuando yo me hacía la cama, porque Goliat me obligaba, ¿sabéis cuál era el único juguete, el único peluche que yo ponía encima de la cama? Tristón. ¿Sabes por qué? Porque yo lo había salvado. Con 7 años, Goliat todavía me obligaba a hacer la cama antes de ir a la escuela. ¿Y sabes qué? Yo tenía He-Man, Action Man, tenía G.I. Joe, pero ¿sabes cuál era el único juguete que yo ponía encima de la cama después de que Goliat me obligase a hacer la cama con 7 años? Tristón. ¿Qué valor tiene Tristón? No tenía un valor objetivo, pero era el valor que yo le daba. ¿Me hago entender? Con 8 años Goliat ya no me obligaba, pero yo seguía haciéndome la cama. ¿Y qué peluche ponía con 8 años encima de la cama? Mis hermanos, y con 10 años, ¿qué peluche ponía yo encima de la cama antes de ir a la escuela? Yo tenía la Super Nintendo, tenía un montón de cosas, pero con 13 años, cuando empecé a ir al instituto, ¿qué peluche ponía yo encima de la cama? Y mis hermanos, con 16 años, ¿qué peluche ponía yo encima de la cama? Mis hermanos, y con 18 años. Mis hermanos, cuando yo empecé a ir a la facultad de psicología, y yo me levantaba, me tomaba mi café con leche, tomaba mis apuntes de psicobiología, de psicología del desarrollo, psicología comparada, historia de la psicología, fundamentos biológicos de la conducta, me hacía mi cama y con 21 años, ¿qué peluche ponía yo encima de la cama? ¿Por qué? ¿Qué valor tenía Tristón? El que yo le daba. A los 22 años ocurrió un milagro en mi vida. Empecé a salir con mi primera novia. Dios existe. Y tú sabes que hay, esto, ahora voy a sacar mis conocimientos psicológicos, esto ya no es teología, esto ya es ciencia exacta. Cuando uno empieza a salir con su novia, pasan 2 cosas. Número 1, te sube el tono de la voz 3 tonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien. Vale. Y número 2, inversamente proporcional al número de tonos que te sube la voz, te baja el coeficiente intelectual. Hola. Y los novios hacen tonterías, tonterías. Y esta chica, mi primera novia, a mí me regalaba peluches. Me regalaba peluches. Y un día me regaló un Garfield. ¿Saben quién es Garfield? Y yo le decía... ¿Cómo me conoces? Pero por dentro decía, pero como mi Tristón. Otro día me regaló un osito de peluche blanco, así, con un lacito aquí, me acuerdo perfectamente. Y yo le decía súper hipócrita, gracias. Pero con 23 años, cuando yo me hacía la cama, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Objetivamente, ¿qué peluches eran más bonitos? Los otros no. Tristón. Yo era el señor de todos, pero solo era el salvador de Tristón. ¿Tiene sentido para ti? Ahora, pero es que la historia se pone más interesante. ¿Pensabas que ya había acabado? Yo terminé casándome con esa chica. Yo llevo casado con Geraldine 73 meses. Sí. Y cuando uno se casa, uno tiene que salir o de casa de sus padres o de la casa de soltero donde está, a hacer una nueva morada para después de la boda, uno hace una boda y ha preparado una nueva morada para hacer la mudanza, para llevar todas las cosas y fundar una nueva familia, ¿no? Después de la boda, ¿no? Y tienes que armar todos tus muebles, hacer todo, tal. Bien. ¿A qué no sabe usted qué es lo único que yo permito que hoy esté en mi cama, aparte de mi esposa?
¿Quién? Dígalo, que me gusta. Tristón, porque yo lo salvé. ¿Qué valor tiene Tristón? El que yo le doy. Tristón está cosido por todas partes, no tiene nariz, está roto. Pero yo lo amo, tal y como es, no por cómo debería ser. ¿Me hago entender? Pero es que la historia no acaba ahí. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Que Geraldine odia a Tristón. ¿Saben qué me dice? Me dice, Alex, ¿qué hace ese perro feo ahí? Encima de la cama, que no pega ni con las cortinas, ni con las sábanas, ni con nada. Me dice, Alex, ¿dónde está Garfield? Y le digo, yo qué sé, lo vendí, creo. ¿Qué importa? Mis hermanos, ¿saben qué hace Geraldine? ¿Se lo cuento? Geraldine, cuando me voy de casa a levantar mi país, mis hermanos, que soy un hombre de bien, aprovecha que no estoy y agarra a Tristón de su sitio y lo pone encima del armario. Y cuando yo llego a casa, abro, yo huelo que las cosas no están como Dios manda. Y llego a la habitación y yo veo la injusticia. ¿Y saben qué hago? Agarro a Tristón de encima del armario y lo pongo en el lado de la cama de mi mujer, de Geraldine. Porque a mí me vienen todos los versículos esos buenos de Timoteo, del esposo, del cabezón. ¿Sabes lo que le quiero decir? Porque yo soy graciosito hasta que me conocen. Pues tengo mi carácter también. ¿O no? Claro. Mis hermanos, ¿por qué estoy dispuesto a jugarme el matrimonio por Tristón? ¿Por qué? Pues porque yo lo salvé. ¡Yo lo salvé! ¡Jolines! Decimos en España. Yo lo salvé. Mis hermanos, yo le puse un ultimátum a Geraldine. Yo le dije, Geraldine, o los dos o ninguno. Digo, además, él estaba antes. ¿Sí o no? A mi esposa ha terminado amando a Tristón, porque el amor todo lo soporta. Y ahora nos amamos y somos una trinidad de amor. Bueno, en resumen, mi familia, ¿cuál es la enseñanza de esto? Y esto es verídico, ¿eh? Yo tengo una foto aquí, si quieren, ahora les enseño a Tristón. Y también estoy casado, le enseño la foto de mi esposa. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Miren, yo soy el Tristón de Dios. Yo estoy roto, cosido, a veces pierdo el olfato, pero yo soy Él me salvó. Él me salvó a mí. Y Él me ama tal y como soy. Él me encontró. Él me rescató. Él pagó por mí. ¿Y saben qué? ¿Sabe cuánto valgo yo? Yo no valgo nada. Pero sí. Porque Él es mi Salvador. Él me ama. ¿Y saben qué? Un día habrá una boda. ¿Saben eso? Que un día habrá una boda y Él me va a llevar a su casa. Pero no porque es mi Señor, sino porque es mi Salvador. Y si esto no le motiva a servir al Señor en agradecimiento, con todo su corazón, ya no sé qué historia más contarle de mí. Usted tiene que decidir si lo que le he contado, lo que nos ha contado Jesús, es simplemente un cuento, o a lo mejor es tu historia, es la mía. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y quiero compartirles, para terminar, que ustedes puedan tener un momento de reflexión y ahí donde está, como tenga por costumbre de oración, ¿qué le ha dicho el Señor? Yo estoy convencido que Dios nos habla a todos, que Él no hace acepción de personas. Hubo un domingo por la tarde que yo estaba muy triste, con ganas de tirar la toalla. Y en mi iglesia estaba todo el mundo matando faraones con el carro del faraón. ¿Saben la canción esta de los...? Pero yo no tenía ganas de faraones, estaba triste. Y me fui a la sala de oración, donde había un piano viejo desafinado que se estaba comiendo la carcoma. Y ahí me senté y empecé a quejarme delante de Dios.
Y dije, Señor, no puedo más. Yo estaba perdido, aunque estaba en la iglesia, pero estaba perdido. Se puede estar y estar perdido. Y le dije, Señor, ya no puedo más. Empecé a quejarme. Y tú me dirás, Alex, pero la queja es pecado. Yo te diré, sí, la queja es pecado, pero más pecado es tener queja en el corazón y ser un hipócrita delante de Dios, doble pecado. Así que yo me quejo y me ahorro un pecado. Y le dije, Señor, estoy cansado de 3 cosas. Número 1, estoy cansado de mí, de mis contradicciones, de mis heridas y mis pecados. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Eso hago. Cansado de mí. Pero además, Señor, estoy cansado de los demás, de los hermanitos. Uf, me cansan mucho los hermanitos. ¿No te cansan a ti los hermanitos? Porque descubres que son santos, pero no parece a veces. Cansado de mí, de los demás. Y en último lugar, cansado de Dios. Le dije, estoy cansado de ti, Dios. Porque tú podrías resolver esta situación, sanarnos, y no lo estás haciendo. Pero ahí le dije, Señor, empecé a quejarme, ¿no? Pero yo tengo un Dios que está presente y no está callado. Y esto se lo puede creer o no, ¿de acuerdo? Esto no es Biblia lo que le voy a contar ahora. Pero yo esa tarde de domingo puse mis manos en el piano y mi Señor me cantó esto a mí. Porque yo tengo un Dios que habla. Tu voz es mi vida. La voz de Dios es mi vida. Y yo quiero cantárselo no porque crea que Dios le va a decir lo mismo, pero sí porque estoy convencido que Dios habla a todas sus ovejas. Y Dios quizá te ha hablado esta mañana o te va a hablar. Y quiero que no solamente escuchemos y seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que nos hace bienaventurados. Así que mientras canto esta canción, aproveche para hablar usted con Dios o para escuchar su voz. Y yo estoy convencido que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No sé en qué momento está usted. Quizá usted se siente herido, se siente en los hombros de Dios. Quizá usted se siente perdido o perdiéndose, o en un valle de sombra y de muerte. O a lo mejor estás en la cima de tu vida, pero no escuchas la voz del pastor. Sea cual sea tu momento, su voz es tu vida. Así que aprovecha estos minutos de reflexión, de toma de decisiones, mientras canto esto que fue lo que me cantó mi Señor aquella tarde de domingo. No me busques más, que tu alma ya no mire atrás. Siempre he estado ahí, contemplando tu gemir y suspirar. Tómame la mano y no me sueltes, y te enseñaré a andar sobre la mar. Trae aquí los panes y los peces, y recuerda que yo tengo mucho más para ti. Para ti. Mírame a mí, contémplame, pues mi poder se perfecciona en ti. No llores más, ya estoy aquí, pídeme. Te quiero suplir. No me busques más, que tu alma ya no mire atrás. Siempre he estado ahí, contemplando tu gemir y suspirar. Tómame la mano y no me sueltes, y te enseñaré a andar sobre la mar. Trae aquí
palomes y los peces. Y recuerda que yo tengo mucho más para ti. Para ti. Mírame a mí, contémplame, pues mi poder se perfecciona en ti. No llores más, ya estoy aquí. Pídeme, te quiero suplir. Mírame a mí, contémplame, pues mi poder se perfecciona en ti. No llores más, ya estoy aquí. Pídeme, te quiero